partir de que la llegada de la pandemia a Bolivia se ha profundizado lo que son las persecuciones políticas, los encarcelamientos, las amenazas. Todos sabemos que hay exiliados políticos en distintos países, acá hay muchos exiliados en Argentina, siguen rehenes dentro de la Embajada de México en La Paz, de varios exfuncionarios que están ahí, que no se les respeta el derecho de asilo. Hay todo un avasallamiento de la constitución política de Estado, también de normas internacionales como el derecho al asilo, y todo esto con el objetivo, se dio este golpe de Estado con el objetivo de poder implementar un proyecto político neoliberal y un Estado terrorista, policial, en Bolivia. Pero además, esto digamos que nosotros conocemos lo que es un proyecto político neoliberal. Argentina lo ha sufrido, ¿no? En carne propia, y la mayoría de los países de la región. Pero Bolivia tiene otras particularidades que quizás acá desconocemos, y que por eso son importantes conocerlas, para tener una idea de cómo esto puede repercutir a nivel regional. Entonces tenemos en Bolivia este golpe de Estado, que además, con la llegada de la pandemia, las características del golpe se profundizan, las persecuciones, como mencioné, hay un incremento del racismo, de niveles altísimos. El racismo, estamos hablando de un racismo que en su momento había, antes del 2005, había implementado como un sistema de apartheid en Bolivia. Y además llega al poder grupos separatistas, que son grupos que pretenden la división del Estado boliviano, que quieren dividir en dos países, digamos, fundar un país dentro de Bolivia. Y esto puede traer, ¿no?, a futuro, no es algo que pueda suceder ahora, pero sí está en el horizonte un conflicto bélico posiblemente dentro de Bolivia con estas personas gobernando, porque es la primera vez que ingresan a ser parte del gobierno, en 195 años de fundación de Bolivia como Estado-Nación. Este es un punto que hay que tener en cuenta a la hora de analizar qué es lo que está pasando dentro de Bolivia. Entonces, tenemos una pandemia que está instrumentalizada desde el Estado, para poder, de manera tal de fomentar el contagio y poder seguir postergando las elecciones presidenciales, como las hemos visto que las postergaron, que tenían que hacer el 3 de mayo, después las pasaron para el 6 de septiembre, las volvieron a postergar para el 18 de octubre, y finalmente supuestamente se realizarían el 18 de octubre, después de un largo proceso de lucha a través de un paro indefinido y los bloqueos que hemos visto que el pueblo boliviano llevó adelante. Además, creo que están instrumentalizando la pandemia como una forma de eliminar a lo que ellos llaman el enemigo interno, que serían los movimientos indígenas, las organizaciones sociales, de una forma siniestra, ¿no? Y yo creo que lo que está llevando en Bolivia es un genocidio indígena, que esto es algo que los medios de comunicación no están, digamos, no, al haber un cerco mediático tan fuerte, no llega con las características que de veras está teniendo la pandemia en Bolivia. El gobierno de facto ha dejado a toda la población boliviana a la deriva, han colapsado los hospitales, han colapsado los crematorios, los cementerios, eh, así que las morgues, y según un informe reciente publicado en el New York Times, tenemos que en Bolivia se han levantado 150 cuerpos diarios en el mes de julio. Esta es una cifra muy importante en Bolivia que hay que tener en cuenta, y que durante la cuarentena el gobierno no ha fortalecido el sistema sanitario, como hemos visto en Argentina, donde durante la cuarentena Alberto Fernández ha fortalecido y ayudado el sistema de salud de Argentina.
abastecido los hospitales, han contratado médicos, han elevado el número de camas de internación, tanto de terapia intensiva y etcétera, ¿no? Eso no se dio en Bolivia, no se hizo nada, así de increíble, no se hizo nada. Hemos visto desde Argentina cómo se detuvo al ministro de Salud boliviano por estar implicado en la compra de respiradores, de 170 respiradores con sobreprecios. Bueno, y este caso que llegó a la prensa internacional se volvió a repetir con la compra de otros 324 respiradores, también con sobreprecios. En todos los casos, los respiradores no son aptos para poder atender pacientes críticos con COVID-19. O sea que compraron respiradores inservibles. Y esto deja a la población boliviana sin respiradores, o sea, tampoco han hecho vigilancia epidemiológica donde uno encuentra, va a hacer las pruebas, como en Argentina están haciendo pruebas y rastrean los contactos de las personas que detectan contagiadas para poder cortar la cadena de contagios y las aíslan, ¿no? Esto tampoco se hizo en Bolivia, recién se empezó a hacer cuando colapsó todos los hospitales, ¿no? Sobre todo lo que es Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que son los lugares más importantes de Bolivia, donde están las ciudades donde hay más conglomeración de la población. Así que hacer estas vigilancias epidemiológicas a último momento, cuando ya está colapsado, digamos que no cumple con la función de prevención que tiene la tarea. Entonces, también a la vez nos encontramos que fue muy difícil llevar a cabo una cuarentena donde no hubo acompañamiento del Estado, una ayuda social del Estado, donde los bonos de ayuda que hubieron llegaron tarde, y siempre después de que la población boliviana salió a las calles para reclamar una ayuda económica de parte del Estado, ¿no? En este momento, hasta ayer, Bolivia tiene 100.000 contagios, voy a redondear las cifras, tiene 100.000 contagios y 5.000 muertes. Si comparamos con Argentina, que tiene 500.000 contagios y 10.000 muertes, acá podemos comprender la magnitud de la gravedad de lo que está pasando en Bolivia. Argentina tiene 40 millones de habitantes y Bolivia tiene 11 millones de habitantes. Pero la cantidad de números de infectados de un país no necesariamente es algo negativo, ¿no? Sino que, porque a medida de lo que van haciendo test y van detectando contagios, uno obviamente va a empezar a encontrar más casos y los números, las cifras de contagios se va a elevar de un país. Pero una cosa es cómo lo hace Argentina o Alemania, que son países ejemplos en esto, de la lucha contra la pandemia, donde hay una campaña de prevención, hay un plan de contingencia, entonces, donde hay pruebas masivas, se espera que estos números de contagios se eleven, ¿no? Poder encontrar los casos de contagios, si son asintomáticos o no, y poder detectarlos antes de que avance la enfermedad y necesiten ser hospitalizados, o esas personas necesiten la utilización de un respirador. Entonces, es muy distinto cómo están detectando los casos acá en Argentina y van subiendo la cifra de contagios a cómo lo está haciendo Bolivia, que detecta los casos cuando ya son graves y necesitan la internación. Hacen pruebas cuando las personas ya están, digamos, en estado crítico, o inclusive post-mortem, cuando las pruebas llegan después de que la persona falleció, después de una semana, porque es lo que tarda en Bolivia, una semana tardan en hacer las pruebas. Entonces es muy distinto el caso de Bolivia con Argentina, ¿no? Entonces, acá en Bolivia detectan los casos cuando ya está afectando críticamente a toda la población. No es el caso de Argentina, donde hay una prevención
detectan casos para poder aplicar un tratamiento y aislarlos y romper la cadena de contagios. La tasa de letalidad, para que tengamos una dimensión de lo que sucede en Bolivia, la tasa de letalidad en Bolivia es de 5%. Argentina tiene una tasa de letalidad de 2%, o sea que Bolivia la supera, cuando tiene 11 millones de habitantes y Argentina 40 millones de habitantes. Esto es inexplicable, es una cosa de gravedad, que la tasa de letalidad, que es la proporción de muertes en relación a los infectados. Entonces la tasa de letalidad nos está hablando de un estado ausente en Bolivia, de faltas de política de prevención, de contagios, de un abandonamiento total del pueblo boliviano. O sea, es una tasa de letalidad muy alta, teniendo en cuenta que a nivel mundial la tasa de letalidad promedio es de 3.3 y Bolivia tiene 5. Argentina tiene 2, que cuando cuadriplica la población, el número poblacional. ¿Por qué digo que lo que está pasando en Bolivia es un genocidio? Porque está abandonado el pueblo boliviano, no hay acceso a la salud, no está garantizado el acceso a la salud como acá en Argentina. Cuando te detectan coronavirus, vos tenés el acceso a la salud garantizada, no han colapsado los hospitales, tenés una cama garantizada si necesitas ser internado. En Bolivia esto no puede pasar porque está colapsado. Han llegado tarde los respiradores, y los que llegaron no sirven. Entonces son todas cuestiones que creo que no son errores, sino es que toda una planificación que se está haciendo en Bolivia para poder, como dije, seguir postergando las elecciones y poder también de una forma eliminar a estas personas que ellos identifican, que el golpismo identifica como enemigos internos, que lo han dicho, que son los movimientos sociales, que son para ellos los enemigos internos. Entonces acá tenemos un panorama bastante complicado, bastante delicado en Bolivia, porque si esto sigue así, las cifras se siguen elevando y no hay nada que pueda hacer, no hay nada o sea, no se puede, el gobierno no está interviniendo, hay como dije, un estado ausente, y los organismos internacionales no pueden evidentemente hacer nada. Es más, la misma Áñez ha denunciado a Evo Morales por atentado a la salud ante la ONU, por responsabilizarlo por el tema de haber hecho supuestamente los bloqueos en Bolivia, que duraron 12 días, que fueron hace 2 semanas. Entonces son ellos los que están denunciando como atentado a la salud al expresidente Evo Morales, y en realidad los que están atentando a la salud son ellos, dejando al pueblo boliviano a la deriva. Otro punto que quiero marcar es el resurgimiento de un discurso racista de odio muy fuerte en Bolivia, que tiene que ver con el objeto en disputa. Lo que se está jugando en Bolivia es el Estado plurinacional. Lo que quieren volver es a la república. Este golpe de Estado tiene como principal objetivo volver a lo que era la república en Bolivia. ¿Qué era la república en Bolivia? Era cuando se fundó Bolivia en 1825, y se fundó como Estado-Nación, como república. En ese entonces no estaban incluidos ni en la vida política ni en la redistribución de la riqueza los pueblos originarios ni las mujeres. Recién se los incluye en el año 2006, cuando accede al gobierno Evo Morales, luego de que de la Asamblea Constituyente se aprueba la Constitución Política de Estado, que los reconoce a los pueblos originarios, los incluye y también a las mujeres. Antes de eso, en Bolivia era un apartheid, donde los que eran indígenas vivían casi en una cuasi esclavitud.
Bueno, en el 1800, después de 1825 que se refundó Bolivia, era una esclavitud. Recién se abolió la esclavitud en 1813, y se funda Bolivia en 1825, ingresa a la Constitución de Bolivia la abolición de la esclavitud, pero no se la respeta, y es recién en 1952, con la revolución de 1952, que los indígenas y las mujeres pueden votar en Bolivia. Hasta ese entonces vivían en estado de esclavitud. Posterior a eso también siguió el estado de esclavitud, pero ya más solapado, ¿no? Hasta el 2005. Esto fue hasta el 2005. Entonces, eso es lo que ellos, o sea, lo que se está debatiendo en Bolivia. Si volvemos a un estado que, a la República, enseñar cómo era la República de Bolivia, porque si no parece que es un juego de palabras, que es solamente cambiar la constitución y volver a la constitución anterior, que es lo que están planteando los golpistas en Bolivia. Y lo que se pone en juego es esto, ¿no? Volver a someter a las grandes mayorías de Bolivia, que son los indígenas, a ser esclavos de los terratenientes, de los empresarios agroindustriales de la zona de oriente de Bolivia, de Santa Cruz, porque antes los indígenas solamente podían acceder a trabajar como su servidumbre, las mujeres limpiaban las casas de estas personas, no tenían ingreso, no podían acceder a la vida política. De hecho, dije que antes de 1952 no votaban. Esto fue recién en 1952. Entonces, acá, esto es la importancia de poder saber qué es lo que se está jugando en Bolivia, ¿no? Además, es la primera vez en 194 años, y esto voy a profundizar un poquito acá porque esto es novedoso para Argentina, que no ha vivido esto. En Bolivia es la primera vez en 194 años que ingresa al poder, al gobierno, gente separatista, croatas separatistas. ¿Qué significa esto? Es que si bien antes estaban presentes dentro de Bolivia, estaban como una oposición, nunca habían sido parte de un gobierno. Entonces, Verónica, sí, tienen una figura de un tal Markovic, ¿puede ser? ¿De claro. apellido? Asumió hace poquito Branko Marinkovic como ministro de Planificación. Fue el 6 de agosto, en el Día de Independencia de Bolivia, Áñez puso como ministro de Planificación a esta persona. Branko Marinkovic, ¿quién es? Bueno, el proyecto de estas personas que representa a toda la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz, estas personas de origen croata, su proyecto excede el de un partido político común como el que conocemos, ¿no? Un proyecto neoliberal, que eso ya es bastante perjudicial para la sociedad. Pero además ellos tienen en el horizonte el proyecto de balcanización de Bolivia, de crear otro estado dentro de Bolivia. Y eso ya lo intentaron hacer en el 2008, cuando hubo un intento de golpe de Estado dentro de Bolivia, y además hubo un intento de secesión, de dividir Bolivia en dos partes. Obviamente esto lo hicieron de forma violenta, donde contrataron grupos de gente de origen europeo, húngaros, croatas, irlandeses, habían contratado en ese entonces, en el 2000, hablo del 2008, y finalmente se pudo desarticular estos grupos, ¿no? Y desarticular el golpe de Estado. Se señala a Branko Marinkovic como el que contrató a estos grupos, que también, además de querer intentar la división de Bolivia, intentaron el magnicidio de Evo Morales en ese entonces. A él se lo señala como ser el que financia estos grupos, pero además están otras personas también conocidas de la oligarquía cruceña detrás de todo esto. La familia de Branko Marinkovic está ligada a un grupo que se llama Ustacha. Este grupo fue aliado de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Así que eso es como para que nos demos cuenta de que con qué gente estamos tratando, ¿no? De que, como para no subestimar
quiénes son estas personas. Entonces, esto está en el horizonte de Bolivia, el poder fundar otro Estado dentro de Bolivia a través de un, claro, de un movimiento bélico. En ese entonces, en el 2008, Estados Unidos apoyaba esto, o sea que tendrían el apoyo de Estados Unidos para poder hacer esto en un futuro. Así que esto es un tema muy delicado a tener en cuenta para poder analizar lo que está pasando en Bolivia y la repercusión que podría tener a nivel regional esto, ¿no? Porque si vemos América Latina como está ahora, recientemente el 19 de agosto, el embajador de Venezuela ante la ONU denunció intentos, amenazas de invasión yanqui en Venezuela, otra vez, ¿no? Porque no es la primera vez que amenazan o intentan hacer invadir Venezuela. Esto además anticipa, creo yo, este horizonte también para Bolivia. Cuando intentaron hacer golpes de Estado en Venezuela, siempre intentaron hacer los golpes en Bolivia y finalmente lo pueden concretar el 10 de noviembre del 2019. Entonces, lo que se está sentando en Bolivia y lo que puede pasar el 18 de octubre en las próximas elecciones va a tener que ser leído con todo esto que está pasando, que relaté, que está pasando dentro de Bolivia. Si no, es como difícil de comprender qué es lo que va a pasar el 18 de octubre. Entonces, se están sentando en Bolivia las bases para un modelo aplicable a la región. Esto que está sucediendo en Bolivia no es solamente para Bolivia, sino creo que es un modelo aplicable a otros países, que se inició en Honduras en el 2009 y que hemos visto en Paraguay, en Brasil, y que toma las características más radicales y más fascistas en Bolivia. Y Hay desde ahí, hola, sí, sí, Verónica, hay una convivencia con el gobierno de Bolsonaro, ¿no es cierto? También. claro, cuando fue el golpe de Estado, no solamente fue un golpe de Estado articulado por Estados Unidos con los grupos, digamos, de la oligarquía agroindustrial dentro de Bolivia, a la cabeza de Fernando Camacho, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, etc. Sino también ahí estuvo implicado varios países de la región, con gobiernos de la derecha, ¿no? A medida que pasa el tiempo van saltando pruebas de quienes estuvieron implicados ahí. Estuvo el embajador de Brasil, y seguramente van a ir... no nos olvidemos que antes del golpe ya habían amenazado 22 expresidentes, habían pedido que Evo Morales no se repostule, y pidieron la intervención de Trump. 22 expresidentes, entre ellos estaba Fernando de la Rúa, por ejemplo. Entonces, ahí ya uno puede, si va atrás, puede analizar que fue un orquestado no solamente con Estados Unidos, sino que también a nivel regional con presidentes y expresidentes de la derecha, y también muchos de Europa también, ¿no? Que estuvieron ahí. De hecho, la delegación europea no condenó el golpe de Estado, se mantuvo como neutro, digamos, y en su momento. Entonces, también quiero relacionarlo con lo que está pasando en Argentina, ¿no? Que no es casual que salga Duhalde a levantar estas banderas del golpe de Estado, ¿no? Y el periodista Jonathan Viale, que dijo que hace recientemente que los fines de año Argentina se pone tenso, ¿no? Y se hizo la pregunta, ¿quiénes son los verdaderos golpistas? ¿No? Tratando de acusar al gobierno, al kirchnerismo de esto, ¿no? Al gobierno de Alberto Fernández
ser ellos como hacer intentos de desestabilización, cuando es todo lo contrario, ¿no? Que viene del lado de la derecha, en todo caso, hasta levantar estas banderas. Yo no sé si ellos podrían hablar en estos términos si no hubiera habido un golpe de Estado en Bolivia. O sea, hablar así, de esta forma tan holgada, tan relajada, en Argentina, donde la memoria histórica de Bolivia de Argentina tiene bien marcada la desaparición de 30.000 personas, ¿no? Y siguen las investigaciones, los juicios siguen a las juntas militares por esto, y también a los cómplices civiles que participaron en la dictadura del 76. Entonces, ahí es como tenemos que, creo yo, analizar y relacionar lo que está pasando en Bolivia con el contexto regional y también en particular en Argentina. Y aquí quiero marcar la importancia de la lucha comunicacional, en el campo comunicacional, donde en Bolivia, y esto se ve también ahora se ve muy claro en Argentina, donde hay un juego de palabras y uso siniestro del lenguaje desde los medios de comunicación que, por ejemplo, en Bolivia presentan como dictadora Evo Morales y como una presidenta legítima, como si fuese una presidenta legítima constitucional a Áñez, ¿no? La presentan así. Entonces hay todo un juego de palabras donde quieren como confundir al pueblo quién es quién ahí adentro del golpe de Estado. También Áñez dijo que en los últimos 3 meses, ella fue la que hizo más, tuvo políticas más certeras en favor a la población con respecto al coronavirus. Entonces, ¿cómo? Ella dice eso, los medios replican eso, y es todo lo contrario, no hizo nada, todo lo contrario, está fomentando el contagio, instrumentalizando el contagio de tal forma que está provocando un genocidio indígena dentro de Bolivia, con el fin de evitar a las elecciones a toda costa. Entonces hay todo un manejo, creo que un juego de palabras bastante siniestro. Bueno, Lilita Carrió también hace poco dijo que los golpistas, llamó golpista a Massa recientemente, y cuando los que están intentando el golpe de Estado están un intento de desestabilización dentro de Argentina, son ellos, ¿no? Entonces, hay todo un juego de palabras que se está viendo dentro de Bolivia, que hay que estar atentos, que tienen que ver con la guerra mediática y comunicacional, que están tratando de imponer, crean y tratan de imponer una realidad que es totalmente Hola. ficticia, ¿no? Sí, pero mira, se está por cortar la comunicación. No sé si querés que sigamos porque me dicen que en 5 minutos. No sé si querés que volvamos a abrirlo nuevamente, si vos Dale, creés así que... directamente vamos al tema de las elecciones. Y Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Decime vos. volvemos para hablar del tema, ya de paso al tema de las elecciones, y cuento el contexto en que se llevarían las elecciones el 18 de octubre. Bueno, entonces les pido, compañeros, que se queden, que esperen un ratito y volvemos nuevamente. Bueno, paso a describir el contexto en que se vaya a llevar la elección el 18 de octubre en Bolivia. Supuestamente son elecciones definitivas, impostergables e inamovibles. Pero la realidad es que hasta eso no está tan asegurado. Digo, por lo que está sucediendo dentro de Bolivia, ¿no? Ahora voy a describir todo lo que está sucediendo. Primero quiero dar las encuestas que la CELAC, según CELAC, el candidato Luis Arce del Movimiento del Socialismo tiene un 42% de apoyo. Supera en 40%, el 40% de votos y los 10 puntos de diferencia que tiene que tener como condición para ganar en primera vuelta con el segundo contrincante, que es Carlos Mesa, que tiene 27%.
Entonces, por un lado, tiene 42% Arce, y por el otro Carlos Mesa, que es el segundo contrincante, que tiene 27%. Esto según las encuestas de CELAP. O sea que si se darían las elecciones el día de hoy, el movimiento al socialismo ganaría en primera vuelta. Siempre y cuando, claro, se darían en un contexto democrático, de elecciones transparentes, competitivas, pero este no es el contexto, ¿no? El contexto es otro. Es un contexto de golpe de Estado, y donde se juega, digamos, un partido electoral con una cancha embarrada, que además tienen a favor todo el aparato estatal, los medios de comunicación, todo a favor, y con un árbitro que es golpista, que juega para el golpismo, que es el Tribunal Supremo Electoral, cuyo presidente es Salvador Romero, que está vinculado al Departamento de Estado de Estados Unidos y la USAID, ¿no? Entonces, se hace como difícil poder visualizar una elección el 18 de octubre en condiciones de competitividad, de transparencia, inclusive pacíficas. Eso es casi, se hace difícil poder pensar algo así. Por otro lado, si alguno de los candidatos que está, como Áñez o Fernando Camacho, Tuto Quiroga, se bajara, que es muy posible que lo hagan a último momento, estas brechas que yo nombré, Arce con 42% y Mesa con 27%, se van a acortar. Por lo tanto, también está la posibilidad de ir a una segunda vuelta. En una segunda vuelta lo que puede pasar es que el arco de la derecha se una y hagan un voto, como fue en el 2019, y pasó esto, fue un voto anti-movimiento del socialismo, y ganen en una segunda vuelta, de manera bastante holgada, si se llegan a unir. En este momento, en Bolivia, las condiciones en las que están dando las elecciones son bastante delicadas, bastante... se está generando un clima de violencia dentro de Bolivia, donde la prensa está diciendo, ya creando el sentido común, como fue en el 2019, de que si gana el movimiento al socialismo, esto sería mediante un fraude. Es esto lo que se está haciendo ahora en Bolivia. Así fue en el 2019. Decían que si ganaba Evo Morales, solamente eso podía pasar si era mediante un fraude. Bueno, ahora están diciéndolo, si gana Luis Arce, que es el candidato del movimiento socialismo, esto solamente puede ocurrir mediante un fraude. Y que además ya están supuestamente planificando desde el movimiento socialismo convulsionar el país ese día. Esto es lo que están diciendo los medios de comunicación dentro de Bolivia. Por otro lado, las encuestadoras dentro de Bolivia están presentando a Luis Arce, del movimiento socialismo, con Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, como que estuvieran empatando en las encuestas, algo que no es así, que no es real. Pero esto ya lo están imponiendo en el imaginario de la gente, ¿no? O sea, la gente va a pensar que si están empatando, si llega a ganar Luis Arce, es solamente mediante fraude. Esto es lo que ya está sucediendo en Bolivia. Además tenemos en el Tribunal Supremo Electoral a una persona que sale en los informes, en los cables de Wikileaks, que revelaron los vínculos, como dije anteriormente, con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con la USAID, que es el ente mediante el cual la CIA canaliza fondos para desestabilizar gobiernos progresistas o revolucionarios en la región. Además, esta persona sale como informante del ex embajador en Bolivia, Philip Goldberg, quien fue echado por Evo Morales en su momento por estar acusado de estar detrás de estos intentos de golpe de Estado en el 2008, que relaté anteriormente. Esta persona además trabajó posterior al golpe de Estado en Honduras en el 2009, él llegó posteriormente a Honduras, Salvador Romero, el presidente del tribunal,
Electoral de Bolivia. Él estuvo en Honduras trabajando, legitimando los sucesivos fraudes que hubieron posterior al golpe de Estado, ¿no? Que llevaron a que tenga de presidente a Hernández hoy en Honduras. Él ya estuvo, o sea que él ya tiene la experiencia de cómo se hacen, de legitimar este tipo de fraudes, ¿no? Que puede haber dentro de Bolivia. ¿Por qué digo también que puede haber dentro de Bolivia? Porque se conoció a la noticia recientemente de que el Tribunal Supremo Electoral le sacó el poder a los notarios electorales, que son los que hacían la entrega y el traslado de las papeletas de votación y los resultados de votación al centro de cómputos. Bueno, ahora esto se trasladó a la policía y a los militares, que son quienes van a hacer este trabajo. Quienes dieron el golpe de Estado van a custodiar las papeletas y los resultados. Verónica, ¿y qué hay de la denuncia sobre Facebook? Que parecía que la presidenta de facto, Yanina Áñez, estaría financiando noticias falsas en Facebook, ¿puede ser? Sí, eso se conoció también recientemente, toda una red de desinformación de una empresa que creaba cuentas falsas dentro de Bolivia y que Facebook eliminó creo que 133 de estos sitios que generaban desinformación y creaban noticias falsas. Recientemente la noticia salió, Facebook las eliminó, ¿no? Y que estas cuentas falsas eran creadas en Estados Unidos. Ahí podemos ver cómo ellos están, a través de todo las redes sociales, los medios de comunicación, radios, TV, etcétera, están imponiendo ya este clima, están caldeando el clima para el 18 de octubre, hablando de un supuesto fraude de parte del movimiento socialismo, cuando ellos están manejando el Tribunal Supremo Electoral, ellos están manejando todo el aparato estatal y todos los medios de comunicación dentro de Bolivia, ¿no? Además, bueno, otra de las variables que dentro de Bolivia es que la Iglesia Católica salió a pedir que evitar las elecciones con la excusa de la pandemia. Todos los líderes cívicos se reunieron recientemente con Salvador Romero, que es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, también para pedir evitar las elecciones, también con la excusa de la pandemia. Esta última semana se conoció que uno de los diplomáticos golpistas en Brasil puso en duda el voto migrante por la pandemia, porque como está todavía la cuarentena en ciertos lugares de Brasil, supuestamente, eso impediría la realización de las elecciones dentro de Brasil. O sea, no podrían votar los residentes dentro de Brasil. ¿Qué pasa? El tema es que Brasil, Argentina y España son los tres países que concentran la mayor cantidad de residentes bolivianos al exterior. Entonces, está en duda todavía eso, si van a poder votar los residentes en Brasil. También, mediante un cabildo que realizaron en las redes, donde participaron todo el arco de la derecha, demandaron al Tribunal Electoral fiscalizar las elecciones y amenazaron con desconocer a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ya están circulando dentro de Bolivia que una posible renuncia masiva de todos los integrantes del Tribunal Supremo Electoral. Se conoció ayer la inhabilitación de 50.000 personas en el exterior y 25.000 inhabilitados en Argentina de residentes bolivianos, que se representan el 16% del padrón electoral de acá de Argentina, que son
160.000 están habilitados, bueno, se depuraron 25.000. Pero, una pregunta. Hola. Sí. Casualmente es obvio que los residentes en Argentina son masistas, o sea, no es nada es casual. No, nada es casual porque es la mayor colectividad boliviana en el exterior, está en Argentina, y en las últimas votaciones que hubieron, 2014, 2016, el voto es masivo al movimiento del socialismo, entre un 80 y un 90% de los que van a votar lo hacen a favor del movimiento al socialismo. Entonces, no, claramente no es casual esto. También se conoció que uno de los delegados del partido de Áñez pidió al Tribunal Supremo Electoral, presentó una lista de 150 personas donde pide que se despida este personal que está trabajando, que supuestamente trabajó dentro del proceso electoral del 2019, pidió que se remueva ese personal. Entre esa lista de 150 personas hay choferes, jardineros, mensajeros, o sea, es ridículo, ¿no? Están pidiendo que se despida, si bien se había renovado todo el órgano electoral, de hecho han designado a Salvador Romero como el presidente, hubo también, claro, se tuvo que destituir a la anterior presidenta y a los vocales. Bueno, vocales a nivel nacional también se designaron, también a nivel departamental. Bueno, ahora están pidiendo que los choferes, jardineros que estuvieron trabajando ahí sean despedidos. Y hasta el 28 de agosto, recientemente, por lo menos yo no me he enterado hasta el día de hoy, no han todavía liberado el presupuesto adicional que necesita el Tribunal Supremo Electoral para poder viabilizar las elecciones del 18 de octubre y poder comprar todo lo que son los elementos de bioseguridad. Este pedido está hecho desde el 31 de julio y hasta la fecha no hay respuesta. Entonces este es el clima en que se va a llevar a cabo la elección el 18 de octubre en Bolivia, un clima bastante tenso, ¿no? Tenso. Y bueno, cada uno puede Hay sacar sus unas denuncias hacia el presidente Evo Morales sobre unas supuestas agresiones a menores. Algo de eso también, ¿no? Han utilizado hay como campaña sucia. Hay una campaña sucia contra la imagen del expresidente Evo Morales, que tiene que ver con este momento electoral, claramente para dañar al movimiento, no solamente a la imagen de Evo Morales, sino también a la imagen del movimiento socialismo. Esto es una reedición de lo que ya pasó en el 2016, cuando se inventó un hijo a Evo Morales, también ahí dañaron su imagen en ese momento, y bueno, ahora hacen lo mismo, inventándole distintas causas, con los mismos tintes que esa vez es prácticamente lo mismo, ¿no? Toda una campaña sucia en el medio de una campaña electoral, no es casual tampoco. Este es el contexto. Yo te quería preguntar. Sí. Sí, te quería preguntar. A ver, Sí, decime. Te quería preguntar, Verónica, por el panorama que vos estás describiendo, lo que pasa con los residentes en Brasil, lo que pasa con los residentes en Argentina, sumado a eso que esta cuarentena, esta pandemia, probablemente afecte más a la gente de menos recursos para movilizarse y para hacer todo lo pertinente a una campaña. Si vos seguís valorando que es bueno que las elecciones se hagan el 18 de octubre. Varios países realizaron elecciones. República Dominicana realizó en plena pandemia elecciones exitosas, un montón de países. La elección se tiene que realizar, se viene postergando desde
desde el 22 de enero se viene postergando la elección. Supuestamente... Quiero que no me entiendas mal. Debido a la situación y, digamos, por el panorama que vos describís, es muy probable que esto se encamine a un fraude. En ese sentido decía, sí, o sea, lo que yo te estoy pidiendo es una valoración política. Si terminada la pandemia, no es un escenario mejor para el pueblo boliviano. Es una apreciación. Sí, Creo entender que vos bueno, estás muy convencida que es beneficioso que las elecciones se hagan el 18 de octubre. Esa apreciación era la que te pedía. Gracias. sí, en principio uno no puede esperar que la pandemia, que esté solucionada la pandemia, que pase la pandemia, pues no sabemos cuándo va a pasar la pandemia. Esta es la realidad. La vacuna a la Argentina no se sabe cuándo va a llegar. Se dice que puede ser en el primer trimestre del año que viene. Es lo que se dice. Entonces, hasta que le llegue a toda la población va a pasar un tiempo, puede ser a mitad de año del 2021. A que llegue a Bolivia esa vacuna que no fabrica, Argentina sí va a fabricar la vacuna y Bolivia no sabemos cuándo va a llegar, 2022 puede ser, ¿no? Entonces, las elecciones se tienen que llevar, pero tiene que haber un marco que garantice claramente, tienen que ingresar veedores y etcétera. O sea, yo creo que sí se tiene que hacer la elección en plena pandemia. Claro, si no, cuando nunca pueden estar ahí. En realidad ellos no quieren elecciones, ellos no quieren debatir si es después, porque si nos podemos a ver cuándo es mejor la elección, caemos en lo que ellos, en la postura del golpismo, porque ellos en realidad sostienen que mejor sería la elección posterior a la pandemia, pero en realidad ellos no quieren elecciones ni posterior a la pandemia, ni antes de que llegue. En realidad la elección se tenía que haber hecho el 22 de enero, todavía no había llegado la pandemia a Bolivia. Fue cuando venció el mandato de Evo Morales, no se realizó. Después se tenía que hacer el 3 de mayo. Ya había llegado la pandemia a Bolivia, pero eran muy poquitos los casos ahí. También no se realizó. Ellos no quieren, no están debatiendo si hacen la elección en plena pandemia o cuando pase la pandemia. Ellos no quieren una elección democrática, porque obviamente ellos pierden mediante una elección democrática. Si a mí me parece que se tiene que hacer que Bolivia tiene que tener un gobierno elegido, sea del partido que sea, un gobierno elegido democráticamente, poder reconducir a Bolivia a la vía democrática lo antes posible, pero en estas condiciones que yo estoy relatando, lo que creo que uno tiene que fortalecer la organización social. Y por eso me parece importante lo que ha pasado en Bolivia, y creo que es un hecho histórico en Bolivia, que no se daba hace 35 años en Bolivia, este bloqueo. La magnitud del bloqueo fueron 150 puntos de bloqueo dentro de Bolivia en 12 días, y que fue una organización que superó inclusive la insurrección de Bolivia en el 2003, y en el 2000 y 2003, insurrecciones populares conocidas como la Guerra del Gas, la Guerra del Agua, que en ese entonces provocaron la caída del ex gobierno neoliberal de González Sánchez de Lozada. Y fue recién ahí que llegó Evo Morales al poder. Si bien fue vía democrática para permitir que Evo Morales se pueda candidatear, hubo todo hechos atrás de insurrecciones populares en las que se perdieron muchas vidas, claramente. Entonces, yo apuesto a la organización social, que el pueblo salva al pueblo. Claramente tenemos que ir a elecciones, creo en la democracia, pero que también creo creo principalmente en el fortalecimiento de las organizaciones sociales. No creo que uno tenga que apostar todo netamente a... Para mí lo más importante es el más allá de las elecciones, cómo este gobierno, cómo las organizaciones sociales dentro de Bolivia se van a fortalecer. Han tenido un gran crecimiento en cuanto a su fortaleza desde el 2019
al día de hoy, que lo han demostrado en estos bloqueos, que estuvieron casi a punto de bajar a un golpe de Estado, ¿no? Sí, y que inmediatamente, cuando ya se rumoreaba que Áñez podía renunciar e irse del país a Colombia, entonces recién acceden a establecer esta fecha de elección condiciones. Claro, esto están haciendo desde que se estableció la fecha, ellos siguen haciendo esto, y no es algo tampoco de ahora, lo han hecho en el 2019, también se creó ese clima en plena democracia, cuando estaba de presidente Evo Morales, crearon un clima, sin ser gobierno, ya crearon un clima de desestabilización, donde si ganaba Evo Morales era mediante un fraude. Ahora que son gobierno y tienen todo el aparato estatal a su favor, los medios de comunicación, lo siguen haciendo. O sea, buscar un momento óptimo de que pase, cuando pase la pandemia, eso no va a pasar. Creo que las elecciones se tienen que llevar a cabo, pero teniendo en cuenta todas estas variables. Verónica, ¿qué papel le adjudicás a Murillo, el ministro del Interior? ¿Crees que es el ideólogo, como dicen muchos, de todo este plan nefasto que está llevando a cabo? No, yo creo que estos son todos títeres. Son todos títeres, que acá el ideólogo real está en la Casa Blanca. Creo que un golpe de Estado hay que analizarlo de esta forma. Estos son todos títeres que pueden cambiar, como desde que llegó Áñez al poder, han renunciado, han cambiado un montón de ministros, y tranquilamente todos pueden cambiar, inclusive podría haber una renuncia de Áñez. Ellos son todos títeres. Acá el principal articulador de este golpe de Estado está dentro de la Casa Blanca, que ha logrado articular toda la derecha boliviana, y claramente han aprovechado un momento delicado de 14, donde también hubo un desgaste de 14 años de proceso de cambio, y han entrado por las fisuras, por los agujeros y los errores dentro del ex gobierno, ahí ellos aprovecharon eso para poder hacer este golpe tan certero y tan planificado, que data por lo menos del 2016, cuando ellos... Vero, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Puede ser Oscar Negrete, y aparte agradecerte por la presencia, por tu intervención, por tu esfuerzo aquí en esta reunión. Sí, muchas gracias, sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, ¿me puedes hacer la pregunta? ¿Cuál es? Bueno, disculpame que se corta. Sí, no, te quería ver, analizar el estado de las fuerzas antigolpistas, en este caso las fuerzas democráticas de Bolivia, cómo están después del desgaste del trabajo impresionante que hubo en Bolivia. ¿Cómo están? ¿Están todavía en condiciones de combatir? No se escuchó la pregunta. Sí, yo te pregunto, no sé si se escucha. Ahora sí. Yo te preguntaba cómo está el estado de las fuerzas de sectores sociales de Bolivia que se han pronunciado en contra de, diríamos, este golpe de Estado y que están en permanente lucha. ¿Hay, diríamos, un desgaste en esa lucha o siguen con esa entereza para, diríamos, conseguir ese objetivo que son las elecciones y conquistar el poder de vuelta? ¿Se entendió? Sí. Mira, del 2019 a la fecha hay una rearticulación muy grande dentro de Bolivia, muy fuerte, de los movimientos sociales que hemos visto en el golpe de Estado mediante la televisión. Acá en Argentina hemos visto un pueblo prácticamente indefenso,
que era reprimido por las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Eso es lo que hemos visto, un pueblo desarticulado, desorganizado, que terminó perdiendo las calles y no pudo detener el golpe de Estado. No es lo que pasa en Venezuela cuando hay intentos de golpe de Estado, donde todo el pueblo se convoca a las calles y toman las calles, y realmente es muy difícil concretar un golpe de Estado cuando tenés a todo el país en la calle. Entonces, eso no es lo que pasó en Bolivia del 2019. Entonces, ahora lo que pasó en Bolivia hace 2 semanas con los bloqueos, vuelvo a repetir, fueron bloqueos masivos, que esa masividad no hubo en Bolivia desde la implementación del neoliberalismo en el 85. Hace 35 años que no se veía algo así en Bolivia. Siendo que en el 2000 y 2003 hubieron insurrecciones populares dentro de Bolivia muy importantes que provocaron la caída, la renuncia del expresidente Gonzalo Sánchez Lozada, un presidente neoliberal. Entonces, lo que pasó dentro de Bolivia fue algo importante, muy grande, muy importante, que habla de una organización. En 9 meses el pueblo boliviano se organizó de forma tal que superó esas insurrecciones del 2000 y la organización del 2000 y 2003. O sea, hay que analizar desde esa dimensión, que un pueblo que está dando ejemplo de lucha, está resistiendo un golpe de Estado, en 9 meses se organizó de esa forma. Entonces está hablando de un pueblo que va a luchar para recuperar, y que tiene toda la garra para recuperar la democracia. Para mí fue algo que asombroso, la capacidad de organización, de rearticularse después de semejante golpe violento, ¿no? Después de 2 masacres, y justo en lugares, la masacre de Sencata, en el Alto, La Paz, y la otra fue en el trópico de Cochabamba, en Sacaba, perdón. 2 lugares que no son cualquiera, ¿no? Son lugares donde están los núcleos indígenas, digamos, más incondicionales al movimiento del socialismo, los 2 núcleos indígenas que tienen una historia de lucha. No nos olvidemos que ahí dentro del trópico de Cochabamba está el Chapares, y quienes han luchado y han contra la DEA, la DEA de Estados Unidos, los que han luchado, se han enfrentado a ellos, están allí, y también están en el Alto, el movimiento indígena, que su lucha ha provocado la caída del ex gobierno de González Sánchez Lozada, un neoliberal, en el 2003, y donde hubo una masacre de 60 personas, lo que se conoce en Bolivia como Octubre Negro. Ahora, el pueblo boliviano en 9 meses logra una mayor articulación y 150 bloqueos masivos. Pasa que lo que pasó es que esto no se trasladó de estas, si bien los medios de comunicación en Argentina y a nivel internacional han informado de estos bloqueos, pero no han informado porque quizás tampoco desconocen las características de la historia de Bolivia, del pueblo boliviano, del movimiento indígena, y no ha salido al exterior las características que tuvo esto que pasó hace 2 semanas, que para mí es marca un punto de inflexión en Bolivia, en la historia de Bolivia, un punto de inflexión importante, un momento histórico importante. Entonces ahí esto nos está mostrando que por un lado tenemos a los movimientos indígenas organizados, fortalecidos, y un golpe de Estado, unos golpistas que también están dispuestos a seguir ahí en el gobierno, ¿no? Con todo lo que relaté, con todo lo que están haciendo, que están dispuestos a eso. Ahora, yo no creo que alguien que hace un golpe de Estado con estas características, deja 2 masacres, con una inversión fenomenal de tantos millones de dólares de parte de Estados Unidos, porque está comprobado que han comprado a los jefes de las Fuerzas Armadas, de la policía, a los medios de comunicación, se vayan así nomás por una elección electoral, ¿no? Yo veo difícil que eso pueda suceder el 18 de octubre. O si ganara el movimiento socialismo, en el caso inocente que yo pensara que no va a haber fraude y que gana el movimiento socialismo, ¿te van a entregar el poder así fácilmente?
Hola, hola. Hola. Hay dos preguntas más. Sí, Compañeros, buenas tardes. disculpen, hay dos ¿Qué tal preguntas más. estás? Hola, hola, Verónica, hola. ¿Me están ¿me escuchando? escuchas bien? Sí, Hola, Verónica, hola. bueno, ¿me escuchás bien? Perdón. ¿Se escucha Hay dos bien? preguntas. Yo te quería decir algo, compañeros. Yo Hay escucho dos preguntas más y está pregunta en terminándose el el, Zoom. por favor, tengo problemas con el audio. Pero escuchá lo que te pero estoy diciendo, muchachos, compañeros, puedan compañeros. A ver, hacer. hay dos preguntas más que están Estoy bien. ahí. Hola. Está Julio y está Ana Clara. Y tenemos tiempo de Zoom ya. Así que no sé qué es lo que querían hacer. A ver la siguiente pregunta. Sean breves, y así. Sí. Se va a cortar. Hola. Yo Hola. quería preguntar por los medios alternativos, los medios no hegemónicos, si vos tenés información con respecto a que si se pudieron volver a organizar y volver a transmitir, justamente, bueno, para dar información fehaciente, ¿no? Y contrahegemónica. Porque sé que fueron vandalizadas muchas radios y destruidas. Sí, fueron vandalizadas, claro, fueron vandalizadas y además fueron cerradas más de 50 radios comunitarias indígenas. Eso no se pudo volver a retomar, no. El único medio que tiene Bolivia para informar es a través de las redes sociales, donde también hay todo un ciberrastrillaje, donde te encuentran que estás hablando contra los golpistas y van y como vimos acá en Argentina, ¿no? Donde vos hacías un tweet y venía el grupo Halcón a tu casa, ¿no? En la época de Macri, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando en Bolivia también. El único medio que tienen las organizaciones sociales son las redes sociales, porque no tienen, son muy poquitas las radios que están funcionando dentro de Bolivia, canales no tienen tampoco, todo el aparato de medios estatales está al servicio del golpismo, los medios privados también, como fue en la dictadura del 76, donde todo el monopolio de los medios te vendían una realidad, mientras dentro de Argentina, después con la llegada de la democracia, conocimos recién ahí lo que realmente estuvo pasando en el 76 en Argentina. Yo creo que en Bolivia esto es lo que conocemos ahora, pero yo creo que el día de mañana que vuelva la democracia en Bolivia y se investigue qué es lo que realmente pasó ahí, también nos vamos a encontrar con muchas cosas que quizás no están saliendo a la luz ahora, ¿no? Eso es lo que creo yo que puede pasar en Bolivia. Buenas tardes, Verónica. Mi nombre es Julio Cabrera. A mí me convocaron para ser fiscal general el día 6 de septiembre, una compañera de la colectividad. Y bueno, ella me decía que en su momento que se podía suspender esta elección en esa fecha. Ahora lo que me está informando la compañera es que es muy probable que también se suspenda la de octubre. ¿Se puede más o menos saber a ciencia cierta o si, como vos estás diciendo, dando un montón de información, por lo que estoy escuchando, aparentemente también se va a suspender la de octubre? ¿O no hay esa posibilidad de que se suspenda la elección para octubre y la vuelvan a patear para más adelante? Por X motivo, por el que sea. Pero sabemos perfectamente que acá el que no quiere que haya una elección es Estados Unidos, por el tema del litio. Bueno, en Bolivia no hay nada garantizado. Han firmado una ley de elecciones definitivas, impostergables e inamovibles. Yo quiero recordar que en Bolivia hay un golpe de Estado y que definió Zaffaroni muy bien un Estado de no derecho, y en un Estado de no derecho no se respetan las leyes, por más que firmen una ley, lo que firman con la mano lo borran con el codo. Han aprobado leyes beneficiosas para la población boliviana, sí, algunas las han aprobado claramente y por la presión del pueblo, pero después no las implementaron, las borraron con el codo. No respetan lo que ellos mismos se comprometen, inclusive de leyes que aprueban. Entonces, no hay nada garantizado en Bolivia. Yo no entiendo que con
con todo lo que es descrito que está pasando dentro de Bolivia en relación a la elección del 18 de octubre, en un país donde hay un golpe de Estado, no hay nada garantizado. Verónica, hay una pregunta en el chat que hizo un compañero que se ve que tiene problemas con el audio, que dice que en este marco, en el cual, bueno, describís vos que hay está impulsado por el gobierno de Estados Unidos este golpe, que no quieren que haya elecciones, en el caso de que se den las elecciones y que ganen más, ¿cómo sería gobernar en este marco? ¿Habría probabilidades de gobernar? Yo creo que por eso es importante, vuelvo a recalcar, para mí el más allá de las elecciones es muy importante, porque uno tiene garantizado eso en la medida que las organizaciones sociales están articuladas, organizadas, coordinadas, como le pasa a cualquier gobierno, que si tiene el apoyo de su pueblo, puede gobernar, ¿no? El movimiento de socialismo es un instrumento, el movimiento de socialismo es un instrumento de unión. El Estado plurinacional lo que siempre trató es unir al pueblo boliviano. No es que acá va a haber, intenta un enfrentamiento con, siempre ha gobernado el presidente Evo Morales, inclusive con una mayoría, y claramente el país está eligiendo a sus gobernantes, debería respetarse eso. El movimiento socialismo ya ha demostrado que ha podido gobernar un país tan diverso y con posturas dentro del país tan en su momento también que estuvieron muy enfrentadas en el 2005. También estuvo muy enfrentada siempre, y en ese entonces cuando ganó las elecciones el presidente Evo Morales, también fue un contexto muy delicado, muy difícil ese entonces, 2005. Verónica, Sí. tengo entendido que vos tenés una reunión con Evo Morales dentro de un rato y la presentación de la lista de diputados, ¿puede ser? En ese contexto. No tengo reunión con Evo Morales. En un rato va a haber una presentación, es el lanzamiento de campaña a nivel oficial. ¿Hay alguna autocrítica hecha en cuanto a que hubo un poco de manejo ingenuo, si se quiere, con el tema de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal? En el MAS, ¿se ha establecido alguna pauta sobre eso? Ajá. Eso no lo puedo saber, eso habría que preguntarle a ellos, a Evo Morales, ¿no? Pero sí puedo decir que las Fuerzas Armadas en este momento no están tan incondicionales como en el 2019 lo fueron al golpismo, para nada. Hay una fractura al interior de las Fuerzas Armadas, también de la policía. Sí, los que están leales son las cúpulas. Los jefes sí están leales, obviamente, porque son comprados, claro. Y además no solamente comprados por dinero, sino además ha habido ascensos. Ellos pidieron que se los ascienda y Áñez los ascendió, pasando por encima de la Asamblea Legislativa, los ascendió y bueno, les dio lo que ellos pidieron. Entonces, claro que están leales a las cúpulas, al golpismo, pero lo que se llama la tropa dentro de Bolivia, que es los rangos inferiores, digamos, las bases dentro de las Fuerzas Armadas, no están tan incondicionales al golpe de Estado. Esto lo vimos, creo que en los bloqueos, 12 días, semejante manifestación, que hace 35 años no se daba algo así en Bolivia, y no salieron a reprimir. No pueden reprimir a todo un país. Si todo un país está en las calles, no pueden reprimirlo. Así no hubiera esa división o esa fractura dentro de las Fuerzas Armadas, no pueden reprimir a todo un país. El problema es cuando no están todos unidos
y uno hace una manifestación por un lado, el otro por el otro, pero acá hubo una gran unión, una gran articulación, y que creo que es a seguir del movimiento indígena en Bolivia, porque creo que esto puede también ser un ejemplo a los movimientos sociales en la región, ¿no? Para poder enfrentar todas las avanzadas arremetidas imperiales que hay en la región. Lo que hizo Bolivia en 9 meses es increíble. Lástima que no salió en los medios de comunicación la magnitud de lo que sucedió en esos bloqueos. Solamente sabíamos que habían bloqueos, pero cómo, las características, no sabíamos qué estaba pasando ahí. ¿Puedo? Sí, podés. Dale, dale. Sí, bueno, cortito, leí por ahí que tenés otros compromisos. En primer lugar, te quiero agradecer un montón tu presencia. En la carrera que corremos contra los medios hegemónicos vamos siempre perdiendo. No sabemos nada, o muy poco, o fragmentada, o imparcial la noticia que tenemos de los pueblos hermanos. Así que en ese sentido yo te agradezco un montón. Sin perder de vista que lo que sucedió en Bolivia fue gravísimo, y temimos, y todavía tememos, que algo semejante pueda pasar en la Argentina. Si hay un segundito, me gustaría preguntarte esto. Vos dijiste que las movilizaciones que se dieron en los últimos 9 meses hicieron recordar a epopeyas del pueblo boliviano del año 85, ¿no? A la vez, será largo desplayarse, pero a la vez también es verdad que las comunidades indígenas, los movimientos territoriales han tenido a lo largo del gobierno de Evo etapas conflictivas. Pero en este momento, con esa movilización, si se puede hablar de un correlato en la adhesión al MAS en las urnas. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación en principio y por la atención a lo que está pasando en Bolivia, que es mi país donde yo nací. Yo lo que había dicho que desde el 85, en el 85 se implementó el modelo neoliberal dentro de Bolivia. Desde ahí hasta el día de hoy son 35 años. Hace 35 años que no se veía una masividad en una medida de fuerza como los bloqueos. Eso quiere decir que fue impactante y muy importante lo que pasó ahí. Hubieron movimientos, hubieron ya en Bolivia en el 2000-2003, que son muy conocidos, la guerra del agua, la guerra del gas, insurrecciones muy conocidas donde el pueblo se rebeló. Ahora, la magnitud de esto que pasó hace 2 semanas es superior. O sea, es muy importante lo que pasó ahí adentro. Lo que revela que hay un pueblo dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias para recuperar la democracia, y lo que relaté también con respecto a lo que está pasando, las condiciones en las que se llevaría una elección presidencial el 18 de octubre, también está diciendo de que hay un golpe de Estado, también dispuesto a defender sus intereses, ¿no? Y qué es lo que vaya a pasar, eso es impredecible, pero ya no tenemos un pueblo indefenso como en el 2019. Creo que esta organización se debe profundizar más, claramente, debe haber una mayor coordinación, mayor conciencia también de lo que se está jugando, que no solamente un momento coyuntural, electoral y nada más, no se está jugando un momento coyuntural dentro de Bolivia de elección presidencial. Lo que se está jugando ahí es algo histórico dentro de Bolivia, y también es algo importante a nivel regional, porque de lo que pasa el 18 de octubre va a poder, se va a reconfigurar la región. Pero es algo histórico, digo, porque esto en Bolivia representa una lucha que no es solamente de un partido, digamos, el movimiento del socialismo, que en realidad es un instrumento, nosotros le decimos, sino que esta es una lucha de 528 años
de los movimientos indígenas, la lucha por su liberación. En el 2005 llegó Evo Morales, el primer presidente indígena, a Bolivia, al gobierno, y refundó el Estado plurinacional. Eso es una lucha de 528 años, y eso es lo que está defendiendo el pueblo boliviano. La construcción, el poder seguir construyendo el Estado plurinacional, y no volver a lo que fue la República, donde las mayorías de la población de Bolivia eran esclavos de este sector de la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz. Eso es lo que se está jugando dentro de Bolivia, lo que se juega el 18 de octubre. Es una lucha histórica, no es algo coyuntural, ¿no? Es una lucha de 528 años. Eso a nivel regional y a nivel nacional, y a nivel regional ya estamos viendo cómo esto puede repercutir, un golpe de Estado de estas características en la región, en seguir profundizando más todavía las políticas nefastas de los gobiernos neoliberales, como en Colombia, con la matanza de 3 líderes dirigentes colombianos por semana, ¿no? De forma sistemática, donde se presentan falsos positivos. Bueno, en Bolivia lo mismo, estaban intentando hace menos de un mes también hacer estas intentos de falsos positivos, ¿no? Ya está, ahí vemos cómo se relaciona un país con el otro, las estrategias que usan, lo que nombré esto de intentos reciente que se acaba de conocer otra amenaza de invasión yanqui a Venezuela, y bueno, que tiene que ver con lo que está pasando dentro de Bolivia, claramente. Le deja un contexto más favorable a poder hacer una invasión en Venezuela. Esto es claro, ¿no? A las arremetidas de las oligarquías de todos los países de la región, los deja como en una posición bastante favorable para ellos, lo que está pasando dentro de Bolivia. Porque no nos olvidemos que las oligarquías se articulan a nivel internacional, a nivel regional, no es que están separados unos con otros, están totalmente articulados, la oligarquía boliviana con la argentina, con la de Brasil, con la de toda la región. Bueno, le agradecemos a la compañera Verónica Zapata. No sé si hay más preguntas. Yo creo que sería cuestión de cerrarlo ya, porque el tiempo de Verónica también. Y le agradezco a todos los compañeros que están ahí en el Zoom. Y si en la semana pueden acercar alguna propuesta para seguir charlando en estas reuniones que estamos haciendo. Bueno, no sé, Verónica, ¿querés decir algo más para cerrar? Sí, quiero agradecer la invitación, agradecer el interés de todos los que están participando, y muchas gracias, y bueno, siempre estoy disponible para poder hablar de mi país y poder romper el cerco mediático que tan fuerte está dentro de Bolivia, ¿no? Que no salen las noticias afuera al exterior, lo que llega realmente es una parte de lo que sucede, y no llega realmente la dimensión de los hechos, cómo realmente está sucediendo ese hecho, ¿no? Como el de los bloqueos que dije. Sabíamos desde acá que habían bloqueos, pero no sabíamos la magnitud de lo que es esta estrategia de bloqueos que usa el movimiento indígena en Bolivia. Así que muchas gracias y un saludo para todas y todos. Muy valiosa tu presencia, muchas gracias. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Un fuerte abrazo para tu madre también. Gracias por todo. A toda la familia.